Bienvenidos a Historia de nuestros santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. Hoy conoceremos la vida y el testimonio heroico de San Mauricio de Agauno y sus compañeros mártires, soldados que, en medio de la persecución y la violencia, dieron su vida antes que renunciar a su fe en Cristo. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera fidelidad exige valentía, incluso hasta las últimas consecuencias. Además, queremos contarte que Donna y Lorenzo estarán llevando estas historias al formato podcast, para que también puedas escucharlas y compartirlas de una manera cercana y cotidiana. Quédate con nosotros para descubrir este relato lleno de fe, fortaleza y entrega. Imagina esto, un comandante romano, de alto rango, egipcio nada menos, liderando una legión entera de soldados cristianos, en pleno corazón de Europa. Un hombre que por su fe se enfrenta al emperador, se convierte en mártir y acaba siendo patrón, ojo, del Sacro Imperio Romano Germánico. Hablamos, claro, de San Mauricio. San Mauricio, efectivamente. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Mauricio y su legión tebana, que es fascinante, pero también compleja. Mucho. Tenemos aquí encima de la mesa varias cosas. Info turística de la abadía suiza que tiene su nombre, artículos de divulgación, webs de historia, religión, trozos de Wikipedia, hasta alguna nota académica sobre si esto pasó de verdad o no. Sí, hay material variado. La idea es, intentar desenredar un poco todo esto. La leyenda, la historia que podría haber detrás, las dudas sobre si es cierto y el impacto cultural religioso que fue enorme. A ver qué sacamos en claro. Pues sí, es una historia que nos lleva a un cruce de caminos muy interesante. El mundo militar romano ya tardío y el cristianismo primitivo en plena expansión. ¿En qué época estamos exactamente? Pues finales del siglo III, principios del IV. Una época de tensiones religiosas fuertes, con emperadores como Diocleciano y Maximiano que, no eran precisamente amigos de los cristianos. Ya. Y es importante, yo creo, tener claro desde ya que la historia principal nos llega por escritos de Secarabela bastante después, sobre todo una carta de un obispo, Euquerio de León, que es de mediados del siglo V, o sea, como 150 años después de los hechos. 150 años. Eso ya da que pensar. Claro, es clave para entender por qué hay debate histórico. Vale, pues empecemos por él. ¿Quién era Mauricio, según estas fuentes que tenemos? Lo pintan como comandante, a veces tribuno de esta legión tebana. Exacto. La tradición dice que era de Tebas, en el Egipto romano. De ahí el nombre de la legión, claro. Lógico. Y aquí ya un detalle curioso que ha marcado cómo se le ha visto siempre. Es su origen, digamos, africano, y que su nombre, Mauritius, viene del latín maurus, que significa oscuro, moreno, pues ha hecho que muchas veces se le represente con piel oscura. Ah, mira tú. Interesante. Era un oficial de alto rango, eso dicen todos los relatos. Algunas tradiciones que, citan a historiadores del XIX como Amédée Thierry, van más allá y dicen que él y otros oficiales como un tal Exuperio y Cándido se hicieron cristianos en Jerusalén. Ostras, detalles muy concretos. Sí, aunque eso ya entra más en el terreno de la tradición posterior, quizá. ¿Y la legión? La tebana. Que parece que no era una legión cualquiera. Insisten mucho en que estaba formada solo por cristianos. Pero, a ver, ¿eso era posible en el ejército romano? Esa es la gran afirmación de la leyenda, ¿sí? Se habla de una legión entera, unos 6.600 hombres, a veces dan la cifra de 6.666, que suena un poco simbólico, ¿no? Un poco sí. Todos cristianos, reclutados en Tebas,
Historiadores después han intentado buscarle sitio, ¿no? Han dicho, bueno, podrían ser unidades que crearon Diocleciano y Maximiano después de ir por Egipto, como la Legio III Diocletiana Thebaerum. Ah, vale. Pero claro, aquí viene el primer problema gordo para la historia literal. Una legión llamada la Tebana, y menos aún una entera de cristianos, pues no aparece en las listas oficiales del ejército romano que tenemos de esa época. La famosa Notitia Dignitatum, por ejemplo. Perdona, ¿qué era eso de la Notitia Branis? Para que nos hagamos una idea. Es un documento súper importante del Bajo Imperio. Es como un inventario detallado de todos los cargos y unidades militares y civiles del imperio, de Oriente y Occidente. Ah, como un organigrama gigante. Exacto. Y que una legión entera no salga ahí, cuando salen muchísimas otras, pues es uno de los argumentos fuertes de los que dudan que la legión tebana existiera tal cual la cuenta la leyenda. Entiendo. No prueba que no hubiera soldados cristianos de Tebas, pero sí que una legión entera con ese nombre. Eso es. Cuestiona la idea de la legión completa y homogénea. Vale. O sea que tenemos al comandante egipcio, quizá converso, con soldados de su tierra, muchos cristianos según la tradición, aunque lo de la legión 100% cristiana es dudoso. ¿Y qué les lleva a Europa? Aquí es donde la cosa se tuerce. Pues sí. Los mandan a la Galia, bajo el mando directo del coemperador Maximiano, que era el que llevaba la parte occidental del imperio. ¿A qué iban? Oficialmente, a aplastar una revuelta, la de los Bagaudas, que eran, grupos de campesinos, desertores, gente desesperada por los impuestos, la inseguridad, que se habían levantado en armas por la zona de la actual Suiza. ¿Los Bagaudas? Vale. ¿Y dónde salta la chispa con Mauricio y los suyos? Pues el momento clave, según cuenta Euquerio de León, y repiten casi todas las fuentes, es cuando Maximiano ordena a todo el ejército participar en ceremonias paganas. Sacrificios. Sacrificios a los dioses romanos de siempre y al culto imperial, o sea, al emperador divinizado. Algunas versiones dicen incluso que la orden era también perseguir y matar a los cristianos de por allí. ¡Ostras! Incluso hay quien sugiere que los propios Baguadas eran en su mayoría cristianos, lo que haría la orden doblemente complicada para ellos. Y ahí es cuando Mauricio y sus hombres dicen, ¡hasta aquí! Uf, desafiar al emperador en plena campaña, la tensión debió ser brutal. Hay una frase que le atribuyen, que recogen algunas fuentes, que es tremenda. Somos vuestros soldados, Señor, pero ante todo somos servidores del verdadero Dios. Preferimos morir inocentes a vivir en pecado. Suena casi a manifiesto. Totalmente. Es una objeción de conciencia en toda regla, basada en su fe cristiana. Se niegan a cumplir una orden que va contra sus principios. ¿Y Maximiano? ¿Cómo reacciona? Pues como un general romano ante una insubordinación así, con mano durísima. Aplica la decimatio. La decimatio. Suena fatal. ¿Qué era exactamente? Era terrible. Consistía en elegir por sorteo a uno de cada 10 soldados de la unidad rebelde y ejecutarlo, muchas veces por sus propios compañeros. ¡Qué horror! Era un castigo brutal, para restaurar la disciplina por el terror y la responsabilidad de todos. Imagina el golpe psicológico, obligarles a matar a sus camaradas. Diezmar la legión. 1 de cada 10 muerto. ¿Y funcionó? ¿Consiguió Maximiano que se doblegaran con eso? ¿Se acobardaron? Pues, según el relato, no. ¿Qué va? Lejos de asustarse, los que quedaron vivos, animados por sus oficiales, la tradición siempre nombra a Mauricio, pero también al que llevaba el estandarte, Exuperio, y a otro oficial, Cándido, pues se reafirmaron. ¿En serio? Sí, se dice que se daban ánimos unos a otros, dispuestos a morir como sus compañeros antes que traicionar su fe. Y esta segunda negativa, después de la decimatio, es lo que, según la leyenda, agota la paciencia de Maximiano. Si la decimatio no sirvió, ¿qué hizo entonces? La situación ya... La orden fue masacre total, aniquilación. Visto que no cedían, que seguían negándose a los ritos paganos o a perseguir cristianos, Maximiano ordenó al resto del ejército, a las legiones leales, que los rodearan y acabaran con todos, con toda la legión tebana. Una masacre completa de miles de soldados. Uf, qué imagen más pavorosa. ¿Y dónde sitúa la tradición esto? ¿Cuándo? En un lugar llamado Agaunum. Hoy es el pueblo de Saint-Maurice, en el cantón de Valais, en Suiza. Ah, en Suiza. Sí, es un sitio estratégico, un paso estrecho en los Alpes. Lo que, quizá le da algo de verosimilitud militar, ¿no? Que eligieran un sitio así para una acción de ese tipo. Tiene sentido.
¿Y la fecha? La fecha exacta baila un poco según la fuente, pero siempre con Maximiano al mando. Se suele decir entre el 285 y el 306 después de Cristo. A menudo se habla del 287 o el 302. Vale. Y la tradición suele añadir a un personaje más, un veterano, un tal Víctor, que no era de la Legión, pero pasaba por allí. Vio la ejecución, lamentó la muerte de los mártires, confesó que él también era cristiano y lo mataron con ellos. Otro más. ¡Qué historia! Terrible y heroica, sí. Pero claro, como apuntabas al principio, y como dicen varias fuentes, hay dudas serias sobre si todo esto ocurrió, tal cual. ¿Qué dice la crítica histórica? Sí, es importante pararse aquí, porque la diferencia entre el relato tradicional y lo que podemos comprobar históricamente es brutal. Como decíamos, la fuente principal, Euquerio de Lyon, escribe siglo y medio después. Mucho tiempo, claro. Muchos historiadores modernos ven el episodio, al menos con esa escala y esos detalles, como legendario, o muy exagerado. Los argumentos principales son varios. Primero, lo que ya dijimos, la ausencia de una legión tebana cristiana en las listas militares, en la Notitia Dignitatum. Es que es raro, ¿no?, que desaparezcan 6.600 tíos así y no quede rastro ni lo comenten otros historiadores de la época. Desde luego. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas chocan? Pues el contexto general. La época de Diocleciano y Maximiano hubo persecuciones de verdad, sí, pero también es una época a la que luego la geografía cristiana, las vidas de santos escritas siglos después, le cargó muchísimos martirios, algunos claramente inventados o exagerados. Era como para crear héroes, ¿no? Exacto, para construir una memoria heroica de la Iglesia primitiva. Y además, algunos detalles de la historia de Euquerio siguen como patrones típicos de historias de mártires. No suena tanto a crónica militar real. Entonces podría ser todo humo, inventado de principio a fin. No necesariamente. A ver, pocos historiadores defienden hoy que pasara tal cual lo cuenta Euquerio, una legión entera masacrada, pero muchos sí creen que podría haber un núcleo histórico real detrás de la leyenda. ¿Cómo cuál? Pues una hipótesis, por ejemplo, es que se mezclaran recuerdos. Sabemos que por esa zona de Agaunum hubo batallas contra invasores germanos, los alamanes, a finales del siglo III. Se encontró incluso una inscripción de un oficial romano muerto allí. Quizá una derrota militar en ese paso se reinterpretó luego, ya en clave cristiana, como un martirio por la fe. Ah, interesante. Una reinterpretación. ¿Podría ser? Algunos estudios defienden una base histórica. Se apoyan, por ejemplo, en la figura de Teodoro de Octodurum, que hoy es Martini, allí cerca. ¿Quién era? Fue el primer obispo conocido de esa zona, a finales del siglo IV, y la tradición dice que fue él quien encontró las reliquias de los mártires de Agaunum y construyó la primera iglesia en su honor allí mismo. Ah, si eso es cierto. Claro, si eso es cierto, el culto empezaría muy pronto, menos de un siglo después de los supuestos hechos, y eso le da más peso. Hombre, eso sí parece un dato relevante. Y además está el contexto de Maximiano. Sabemos que sí hubo purgas de soldados cristianos en el ejército bajo su mando, sobre todo los que se negaban a los ritos paganos obligatorios. El martirio de soldados por religión no era algo imposible en esa época. O sea que no era tan raro que pasara algo así. No era inaudito. Así que, bueno, es plausible que en Agaunum sí ocurriera un episodio de martirio. Quizá de un grupo de soldados cristianos, quizá de origen egipcio, que se negaron a obedecer. A lo mejor no una legión entera, a lo mejor los detalles se adornaron. Pero el núcleo, soldados cristianos mártires bajo Maximiano en Agaunum por su fe, podría ser real. Ya. Al final, es esa zona gris entre el hecho comprobable y la leyenda lo que hace esta historia tan interesante, ¿no? Claro, porque independientemente de la precisión histórica al milímetro, el impacto de esta historia fue, brutal. Y una prueba que se puede tocar es la abadía de San Maurice, que mencionan las guías suizas. Exacto. Ese lugar es la prueba física del legado. La abadía la fundaron en el 515, a principios del siglo VI. Fue Segismundo, rey de los Burgundios, o un pueblo germónico que estaba por allí. ¿Y la fundó justo allí? Justo en el sitio donde se creía que habían muerto los tebanos, y donde el obispo Teodoro ya había levantado una primera iglesia un siglo antes. Es un sitio con una historia impresionante. ¿Qué tiene de especial, aparte de ser tan antigua? Bueno, la fuente de turismo de Suiza destaca algo increíble. Se considera el monasterio cristiano más antiguo de Occidente que ha seguido funcionando sin parar en su sitio original. ¡Ostras!
más de 1500 años. Más de 1500 años de presencia religiosa continua en el mismo lugar. Imagínate. Y además, durante siglos, los monjes de allí practicaban la laus perennis, la alabanza perpetua. Laus perennis, ¿eso qué es? Pues significaba que tenían coros de monjes que se turnaban para cantar salmos día y noche. Sin parar. Todo el día cantando. Todo el día y toda la noche. Una oración continua súper intensa. Necesitaban ser muchos monjes y muy organizados. Imagina el ambiente de ese sitio. Debía ser algo... Hoy, claro, sigue siendo un centro espiritual importante, pero también es un sitio cultural y turístico. Tiene una basílica imponente, excavaciones arqueológicas de las iglesias anteriores y un tesoro con piezas de oro y plata acumuladas durante siglos. Todo nacido de la memoria de ese supuesto martirio. Y el propio Mauricio. Su figura creció muchísimo. Llegó a ser patrono del Sacro Imperio Romano Germánico. Eso es. Una categoría impresionante, como subrayan algunas fuentes. Uf, impresionante. Su ascenso como santo patrono es espectacular. El culto se extendió desde Agánum por toda Europa medieval, Suiza, Francia... Claro. Italia también, donde hay leyendas de supervivientes que fundaron otros cultos. ¿Ah, sí? Sí, como un San Constancio en el Piamonte. Y sobre todo, en el mundo germánico. Los emperadores del Sacro Imperio lo adoptaron como patrón, y eso le dio una visibilidad tremenda. ¿Y por qué crees que caló tanto? Sobre todo en el imperio. ¿Por qué él? Pues probablemente por la mezcla de cosas que representaba. Era un soldado romano, símbolo de orden, de lealtad militar, pero a la vez era un mártir cristiano, ejemplo de fe total y lealtad a Dios por encima del emperador. La combinación perfecta. Exacto. Esa dualidad era muy potente. Era el modelo del miles Christianus, el caballero cristiano. Su devoción llegó a competir con la de San Jorge o Santiago Apóstol, otros grandes santos militares. Madre mía. Y no solo era patrón de soldados, también de gremios como tintoreros, tejedores, e incluso se le pedía para curar la gota. De todo. Un santo muy popular. Y la imagen, ¿no? Su iconografía también es muy particular. Lo vemos con armadura romana, lanza y muchas veces con esa piel oscura que comentabas al principio. Sí, y esa representación es muy potente, sobre todo pensando en la Europa medieval. La escultura de San Mauricio en la Catedral de Magdeburgo, en Alemania del siglo XIII, es quizá el ejemplo más famoso, y uno de los primeros retratos realistas de un africano en el arte europeo después de los romanos. Un santo negro como patrón imperial. Es algo extraordinario. Verlo ahí, representado como un caballero noble, venerado como patrón del imperio. También hay pinturas importantes, de Lucas Cranach el Viejo, por ejemplo, o incluso el Greco pintó su martirio, un cuadro enorme que está en el Escorial. Vaya. Esta iconografía no solo refuerza la idea de su origen egipcio o africano, sino que nos dice mucho de cómo se construyeran las identidades y los símbolos de poder en la Europa medieval. La verdad es que es fascinante ver cómo una historia que está ahí en esa frontera entre lo comprobado y la leyenda piadosa ha podido tener un impacto tan profundo y tan largo. Creo que para quien nos escucha, esto va más allá de un relato antiguo de mártires. Toca temas muy de hoy. La objeción de conciencia, la tensión entre fe y lealtad al poder, la brutalidad militar y, sobre todo, nos hace pensar en cómo construimos la memoria, ¿no? Cómo elegimos y a veces adornamos las historias del pasado para que nos sirvan hoy. Hemos hecho un viaje hoy, desde el Egipto romano hasta los Alpes suizos, siguiendo a San Mauricio y la Legión tebana. Hemos visto su supuesta historia, esa fe inquebrantable contra las órdenes de Maximiano, el martirio terrible en Agaunum y esa danza compleja entre lo que pudo pasar de verdad y la leyenda tan potente que ha llegado hasta nosotros. Hemos visto cómo esa memoria, sea más o menos exacta históricamente, se ha hecho piedra, se ha hecho arte. En la abadía de San Maurice, con sus 15 siglos de historia, en el arte que representa a Mauricio como un caballero africano, y en la devoción que lo hizo patrón de un imperio. Un legado vivo. Sin duda. Y quizá, más allá de obsesionarnos con saber cuántos soldados murieron exactamente o si la legión se llamaba justo así, la reflexión más interesante que nos deja todo esto es otra. ¿Qué nos dice la increíble fuerza y difusión de esta historia, con sus posibles exageraciones, sobre el poder que tienen las convicciones profundas, sobre el relato del sacrificio a lo largo del tiempo? Y más aún, ¿cómo y por qué la figura de un líder militar africano, representado a menudo con piel oscura, llegó a tener un lugar tan central
tan simbólico en la identidad religiosa y política de un imperio europeo en la Edad Media. ¿Y por qué nos sigue interesando hoy? Nos habla de cómo se forjan los símbolos, cómo viajan las historias y qué valores proyectamos en las figuras que convertimos en héroes. Una historia que, la verdad, da mucho que pensar. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.